Muy bien. Eh, pues bienvenidos nuevamente a un café con el pastor. Hemos iniciado una nueva serie de pláticas que le hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y ustedes han propuesto los temas que, que quieren saber qué dice la Biblia acerca de ello. La semana pasada hablamos del tema Dios castiga. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema que diversas personas lo propusieron con diferentes enfoques, pero básicamente es a dónde van las almas de los muertos. Ese es el tema, así es que hoy estaremos platicando de esto. Como ustedes ya conocen el formato de nuestra reunión, en cualquier momento ustedes pueden levantar su mano virtual para hacer algún comentario o alguna pregunta. Eh, Así es que está abierto para que ustedes puedan participar y que puedan interactuar. ¿Ok? Iniciamos, entonces voy a leer una porción de la palabra de Dios y a partir de ahí, como saben, ustedes van también participando, ustedes van leyendo. ¿Ok? Ah, Voy a compartir aquí. ah, Primera de Tesalonicenses. Perdón, espérenme un tantito. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ah, a ver. Ok, ahí lo tienen. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Ok. Así es que este texto bíblico que estamos, eh, que acabo de leer, eh, es muy importante, excepcionalmente importante, porque este texto nos define con precisión que nosotros, al igual que Dios, somos conformados de una manera tripartita. Dios igualmente es trino, es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Estos tres conforman lo que nosotros somos. Sin uno de esos no tendríamos la vida. Así es que como ser humano, el ser humano está conformado de espíritu, alma y cuerpo. Así es que para efectos de este tema, a dónde van las almas de los muertos, pues tendremos que ver qué sucede al momento de la muerte y qué nos dice la palabra de Dios al respecto. O sea, vivos somos espíritu, alma y cuerpo, pero ¿qué sucede en el momento de la muerte? Ese sería la pregunta. Bueno, para ello, si alguien lo puede leer, lo voy a poner aquí en la pantalla también para que lo puedan ver desde aquí. Eclesiastés 12:1.
Eclesiastés 12:1 hasta el 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Nadie, yo lo leo entonces. Ya lo tengo. Bueno, ya. Ok, a ver, léelo pues. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se conmoverán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán. Por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los luchadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto al fuente, y la rueda se rota en el pozo, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ok, gracias. Entonces, ustedes podrán apreciar en este pasaje que hemos leído de una manera poética. Salomón está describiendo los tiempos cercanos a la muerte natural. Evidentemente es una muerte natural, no es una muerte accidental, una muerte natural. Dice allí que antes de que llegue la muerte, se oscurecen los ojos, empieza a faltar la vista, las personas se encorvan porque van disminuyendo sus fuerzas, y el punto final, lo que antecede a la muerte, es que se pierde el apetito, y entonces la cadena de plata se rompe, es decir, la vida física se quiebra, se acaba, y es entonces cuando dice el polvo vuelve a la tierra, es decir, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Así es que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y el ser humano, conformado de estos tres elementos, nos dice que al momento de morir, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios que lo creó. El ser humano, como lo hemos visto también en la Biblia, fue hecho con las mismas manos de Dios a partir de la tierra. Esa es la razón por la que nosotros podemos encontrar que nuestro organismo contiene los elementos químicos que encontramos en nuestro planeta. No tenemos otro tipo de elementos químicos, sino únicamente los que hay aquí en el planeta, porque fuimos hechos a partir de la Tierra. Así es que, ¿qué es lo que le dio vida a ese cuerpo perfectamente bien hecho, que como lo hizo Dios a partir de la tierra? ¿Qué es lo que le da la vida? ¿Qué es lo que hace que tenga vida ese cuerpo? Bueno, en Génesis capítulo 2, verso 7, Génesis 2, 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue hecho el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es justamente el espíritu.
¿Ok? Entonces ya vimos el cuerpo y el espíritu. El espíritu lo dio Dios y regresa a Dios. El cuerpo fue hecho a partir de la tierra y cuando se pierde la vida, el espíritu se va, entonces la tierra, el cuerpo no tiene otro, sino que se denigra y vuelve a ser tierra como al inicio, como fuimos hechos. Eso es lo que sucede en ese momento. Y esa unión, la unión del espíritu con el cuerpo, dio origen a algo que se llama alma. En Primera de Corintios 15:45, Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Está haciendo referencia justamente, si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, está haciendo referencia a Génesis 2:7. ¿Ok? Fue hecho el hombre, acá dice un ser viviente, lo que decía, lo que ellos leían es, fue hecho el hombre un alma viviente. El alma es el resultado entonces de la unión entre el cuerpo y el espíritu. A partir de eso, el hombre recibe vida, es hecho un ser viviente y aparece el alma. El alma es el lugar, en el centro, donde reside nuestra personalidad, es lo que nos hace diferentes unos de los otros. En el alma reside nuestro carácter, pensamientos, sentimientos, emociones y nuestro libre albedrío, la libertad de elegir, es decir, ahí está nuestra voluntad. Nuestra alma en realidad es la que define quiénes somos. No es tu cuerpo ni es el espíritu. El espíritu es una habilitación de Dios para tener una comunión con Dios, para tener una conexión con lo espiritual. El cuerpo lo que hace es darnos una conexión con lo material. Pero ¿quiénes somos en realidad? ¿Qué es lo que nos define? Pues nuestra alma. Cómo pensamos, cómo sentimos, qué nos emociona, qué nos alegra, qué nos entristece, nuestra libertad de decisión, las cosas que hemos decidido. Cada quien decide lo que mejor quiere, así es que el alma es el centro de nuestra personalidad. Allí está definido quiénes somos. Entonces, hemos visto que en el momento de morir, que ese es el tema, nuestro cuerpo se degrada hasta volverse polvo, como era al principio. Nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero el alma, el centro de nuestra personalidad, es la que, siendo eterna, se juega su destino de la eternidad, se la juega justamente en este corto tiempo de vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. Mateo 16:26, si alguien lo puede leer. Yo lo leo 16, Ajá, 26. 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensas dará el hombre por su alma? Ok, entonces como ustedes pueden ver, Jesús es el que está hablando y él declara que el alma puede perderse. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, si hiciera todas las riquezas del mundo, pero perdiera su alma? Las riquezas del mundo no alcanzarían para dar un rescate por su alma, ¿ok? Entendemos que entonces el alma requiere ser salvada
de una condenación eterna. El alma es la que necesita ser salvada. Dice Santiago 5, 19 y 20. ¿Quién lo puede leer? Santiago 5, 19 y 20. ¿Alguien? Yo lo leo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjense bien, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. El alma entonces es la que se pierde, que es nuestra personalidad, que es lo que realmente somos. Escuchen bien, el cuerpo, ya sea que la persona haya sido buena, mala, salvada, no salvada, el cuerpo de todas maneras se va a degradar y va a volver al polvo. El espíritu de la persona, se haya sido buena, mala, creyente, no creyente, de todas maneras regresa a Dios, porque Él fue el que lo dio. Pero el alma es la que necesita una salvación, dado que allí está el centro de la toma de decisiones de cada persona. Ahí está el centro de su personalidad y ahí es lo que realmente es. Entonces, el alma, según lo que podemos ver, tiene destinos diferentes hacia dónde puede dirigirse en el momento de morir. ¿Ok? Destinos diferentes hacia dónde el alma puede ir. Esa es la pregunta. ¿A dónde va el alma de los muertos? ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que queda de una persona que ha muerto, lo que queda es su alma. ¿Está bien? Eso es lo que queda de ella. Bueno. Primer destino posible. Dice Lucas 22, 39 hasta el 43. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Lucas 22 del 39 al 43. Yo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos Pero también ese le no es, siguieron. es Lucas 22, 39. 22:39. Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿No ¿Y es está y uno de bien? los malhechores que estaban colgados? ¿No es eso? Mm, no. ¿No? A ver, entonces déjenme. Ahorita les digo entonces si ocurrió algún error ahí. Es Lucas 23, 39. Ok, Lucas 23, 39 entonces. Ahí está. Ok, ¿alguien lo puede leer? Yo. Y pues sí, que estabas leyendo. Sí, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad
justamente padecemos, porque recibimos de lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, muy bien, gracias Erika. Ustedes pueden ver ahí dos reos dignos de condenación, ambos condenados, ambos enjuiciados y llevados allí en condenación. Ellos dos personifican perfectamente el destino de las almas. Ahí ustedes van a ver el destino diferente de cada una de las almas. El primero de ellos, sin creer en Jesús, lo retó, se burló de él y le dijo: si tú verdaderamente eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y de pasadita, pues sálvanos a nosotros. Pero el otro, sabiendo que era merecedor del castigo que estaba sufriendo, él pidió misericordia, creyendo en Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sus palabras pues evidenciaban que creía plenamente en él, seguramente lo había escuchado antes en algún momento, fue enjuiciado, fue llevado a la cruz juntamente con Jesús, pero él creía en él y pidió misericordia en el último momento. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es que quisiera que ustedes notaran las palabras de Jesús que definen tiempo y espacio. Quiero que lo anoten muy bien: tiempo y espacio. El tiempo es hoy. El sitio es el paraíso. ¿Ok? La primera pregunta es: ¿qué es el paraíso y dónde está? Bueno, la palabra de Dios también nos da una respuesta al respecto. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 2, verso 7. ¿Alguien lo puede leer? Vayan poniéndose rápidos para leer, porque son muchas las lecturas. Apocalipsis Ok, yo 2, lo 7. leo. Ajá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ok, en este mensaje de Jesucristo a las iglesias, este mensaje es dado a la iglesia de Éfeso, le dice que el que venciere de la tentación de haber dejado su primer amor, de eso está hablando, le dará de comer del árbol de la vida, y entonces menciona: el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Entonces encontramos, cuando dice hoy estarás conmigo en el paraíso, encontramos que ese lugar en donde Jesús le dijo que iba a estar, allí está el árbol de la vida. En ese sitio a donde Jesús le dijo que lo iba a ver ese mismo día, le dijo, en ese lugar está el árbol de la vida. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis 22, del verso 1 al 5. Yo, Rubén, ¿cuál? ¿22? ¿Cuál? Apocalipsis 22, desde el 1 hasta el 5, por favor.
Ok. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ok, entonces, fíjense algo interesante. El árbol de la vida, dice, está en el centro de el paraíso. ¿Ok? Entonces, cuando lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ya sabemos que ahí está el árbol de la vida. Y aquí nos dice Apocalipsis 22:1, que donde está el árbol de la vida, allí está el trono de Dios, está el trono del Cordero. Nos dice que de ahí sale un río de agua de vida. Y dice que quienes están en ese lugar ya no tendrán más maldición. Nos dice que el nombre del Señor estará escrito sobre sus frentes, que no habrá más noche, porque no hay necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, es el que lo ilumina todo. Así es que fíjense de qué lugar está hablando. Este es el paraíso. ¿Ok? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el paraíso. Acaban ustedes de leer una descripción del lugar a donde este reo iba a estar con Jesús. Esto fue lo que Jesús le dijo. Este es el sitio a donde se dirigía el alma de ese reo, del segundo reo. ¿Ok? Así es que vamos entendiendo el paraíso. Ahora, segunda de Corintios 12, desde el 2 al 4. ¿12:2? Ajá. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ok. El apóstol Pablo está hablando de una experiencia espiritual que él tuvo. Y él dice, yo conozco un hombre que hace 14 años tuvo esta experiencia. En el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. No sé cómo fue, dice el apóstol Pablo, pero lo que sé es que fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí dice el apóstol Pablo, ese es el paraíso. ¿Ok? ¿Sí está clarito? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Así es que estamos viendo que el lugar donde Jesús le dijo que iba a ver a ese reo es el lugar en donde está el árbol de la vida, es el lugar en donde está el trono de Dios y del Cordero, es el lugar en donde está el río de agua de vida, es el lugar en donde ya no hay ninguna maldición, sino que todo es luz, es hermoso. Y este es el tercer cielo, el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde está Él. Allí, dice el apóstol Pablo, yo escuché palabras, vi cosas que no puedo describir con palabras. Eso es inefable. Inefable es algo que no puedes hablar. Es algo
que no puedes expresar, que no puedes explicar. Así es que ese es el lugar a donde Jesús le dijo que iba a estar con él. Ok, ya vimos el lugar. ¿Hay alguna duda acerca del lugar? ¿Alguien tiene alguna duda acerca del sitio? Ok, ese es el lugar a donde va a No. ir el alma de una persona que se toma de la misericordia del Señor, que se toma de la misericordia de Dios, que ha creído en Él. ¿Ok? Ese es el paraíso. Ahora, si no hay ninguna duda al respecto de cuál es el lugar, hablemos del tiempo. ¿Está bien? ¿Alguien levanta la mano? ¿Nadie levanta la mano? Ok, entonces, hablemos del tiempo. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que tendría su alma que esperar en algún sitio intermedio hasta que su cuerpo resucitara en el día en el que los muertos en Cristo resucitarán. No le dijo, bueno, mira, vas a dormir, vas a estar ahí en un lugar intermedio, entre tanto que llega el día de resurrección, y entonces llegando el día de resurrección, te voy a tomar y te voy a llevar al paraíso. Sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean que Jesús murió en la tarde del Sabbat, en la tarde de, estaba empezando el Sabbat, y resucitó apenas iniciando el primer día de la semana, esto es el domingo. Después de eso, apareció por 40 días a sus discípulos hasta que fue recibido en el cielo. Así es que, de que le dijo a este reo a que subió al cielo, pasaron 40 y tantos días, ¿ok? 43 días para ser precisos. Sin embargo, le dijo al reo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Así es que podemos apreciar que al morir una persona, existe una separación del cuerpo y del espíritu, lo cual deja al alma sola, con un destino hacia dónde ir. El alma entonces pasa de inmediato a otra dimensión, a una dimensión eterna, dejando el tiempo. Jesús, habiendo resucitado, seguía dentro del plano del tiempo, pero le dijo, hoy estarás conmigo. Así es que el alma de este reo inmediatamente pasaba al plano de lo eterno, en donde ahí está Jesús, en ese plano de eternidad. Ahora, escuchen esto. Jesús le dijo, Jesús habló de esta manera. Juan capítulo 14, desde el verso 1 hasta el verso 3, por favor. Juan 14, del 1 al 3. ¿Yo? ¿Sí, léelo? Ok. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ok. Entonces, tomen nota de algo. Les decía, hoy día nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y
el alma que nosotros tenemos tiene como morada este tabernáculo corruptible, este tabernáculo que hoy día tenemos, que se envejece, que se enferma, que duele y que finalmente se convertirá en polvo. ¿Okay? Esta es nuestra habitación, esta es nuestra nave en la cual estamos viajando. ¿Okay? Este es el lugar de nuestra habitación. Cuando Dios dio la instrucción a Moisés de hacer un tabernáculo, lo que estaba hablando al hacer el tabernáculo es un ejemplo clarísimo de lo que es el hombre, ¿no? El cuerpo, el alma, el espíritu, el lugar en donde moraría el Espíritu de Dios, etc. Eso es el hombre. Pero en el momento en el que muere, hay una separación, como lo comento, de tal manera que el alma queda sola. Bueno, y dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si tú vas al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú vas al Padre a través de Jesús, por la fe en Jesús, por la misericordia de la cual te has tomado en Jesús, cuando llegas a la casa del Padre, en la casa del Padre, te está esperando un nuevo tabernáculo, te está esperando un nuevo cuerpo, te está esperando una nueva habitación en donde tú vas a estar. Ya no será una habitación corruptible que se enferma, se envejece y que dejará de ser, sino que será una habitación perfecta, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no duele, que no se envejece, que no es corruptible, que no tiene enfermedad, donde no hay dolor. Ese es el cuerpo que nosotros vamos a recibir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si no fuera así ya se los hubiera dicho, dice Jesús. Así es que en un instante, cuando una persona muere en Cristo, en un instante es transformado, en un instante deja un cuerpo corruptible para tomar un cuerpo incorruptible. Pasamos de lo terrenal a lo celestial. Este es el lugar. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar nada para que ese momento llegue. Ahora, la palabra de Dios nos dice que habrá una resurrección de muertos, pero escuchen bien cómo será esta resurrección de muertos. Véanlo muy bien, pongan mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, a partir del 14 hasta el 17. O lo estoy explicando muy bien o no me están entendiendo nada. Para este momento yo pensé que iba a tener 50 manos levantadas, pero nadie la ha levantado. Ok, Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Somebody? Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. A ver, otra vez, Por ¿lo lo vuelves a cual, leer? porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Wow. Ok, Por lo, sí. ajá. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, entonces este pasaje habla del momento del arrebatamiento, el momento de la resurrección de los muertos. Ok, ahora, pero yo quiero que ustedes tomen nota de algo. Esta gente que en la tierra resucitará, ellos estaban con Jesús. ¿Ya lo notaron o no lo notaron? A ver, verso 14, fíjense bien. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Jesús viene por la iglesia, este es el momento del arrebatamiento, pero no viene solo. Todos los que murieron en Cristo vienen con él. ¿Por qué? Pues porque están con él. ¿Ok? Porque están en el paraíso con él. Porque se han dirigido hacia ese lugar. Ahora, dice aquí, ellos son los que resucitarán primero. Pues claro, pues en ese momento habrá un momento en el que se verá una resurrección. En realidad, nunca ellos estuvieron muertos, sino que dice que durmieron en él. Nunca estuvieron muertos porque se van a levantar, simplemente la gente los va a ver, pero es el cuerpo que ya habían recibido cuando llegaron con el Señor. Y dice, luego, después de que los muertos en Cristo hayan resucitado, dice, los que estén vivos en ese momento y que crean en Jesús, ellos serán arrebatados y serán transformados igualmente. Su cuerpo terrenal no puede acceder a los cielos. El cuerpo terrenal tendrá que quedar aquí, tendrá que quedar en tierra y entonces ser transformados a un cuerpo celestial, su habitación eterna que tendrán, su morada celestial, y entonces recibirán a Jesús en el aire para estar con él para siempre. Sí, Hilda. Sí, es que, bueno, aquí dice que los que durmieron con él, entonces, luego entonces están dormidos, o sea, actualmente se encuentran dormidos. En el tiempo, sí, en la eternidad están vivos. Sí, porque luego dicen, está en la presencia del Señor, pero... Están ahí, están vivos, perfectamente vivos. Eso es lo que no No entendía. hay un lugar intermedio, no hay un lugar de descanso entre que la persona muere y llega a la resurrección. No existe ese lugar. O sea, hoy el que muere, hoy estará con el Señor en el paraíso. Hoy. En ese mismo momento, con el Señor en el paraíso. Ahora, llega el momento de la resurrección y entonces todos los que durmieron en Cristo vienen con Él. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque están con Él. Porque están con el Señor. ¿Sí, sí me explico? Sí, ¿Ok? gracias. Sí. Ok. Esto es bien importante a ver, si Vianey. Vianey. Levantaste la mano. Perdón, sí, perdón, sí. Los que ya recibieron al Señor sabemos que están con el Señor y no realmente en un nuevo cuerpo, no como nosotros somos como humanos. Pero los que murieron antes de Jesús, Espera. antes de que él...
Espérese, espérese. O sea, quien ha muerto en Cristo está con el Señor. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Está clarito? Hoy estará con el Señor en el paraíso. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Ok. Aún, por ejemplo, las personas que, bueno, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, y pues muchas personas pues de otras religiones dicen, creen en Jesús y creo en Dios y todo, pero o muchos que han muerto y que, aunque dicen, sí creo en Jesús, pero no sabemos de ellos si están con el Señor, los que ya murieron o no. No entendí tu pregunta. Sí, por ejemplo, hay personas, nosotros pues aceptamos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió y resucitó, pero hay personas que dicen, creo en Jesús y que, o dijeron más bien que creen en Jesús, pero que murieron, pero no sabemos si realmente lo hayan aceptado o que reconozcan que Él murió y resucitó. Y eso, ¿cuál es la pregunta otra vez? Esas personas que murieron están con el Señor. Pues Lo si que quiero saber creyeron en si él, ellos sí. están con... Si creyeron en él, sí. Nuevamente, esa escena de Jesús en la cruz y los dos reos, Dios nos está presentando allí en esa escena, nos está presentando la salvación y la condenación. Ahí está la salvación y la condenación. Uno de ellos se burla, no cree y pues está perdido. Pero el otro, en ese momento, pide misericordia del único que puede tener misericordia de él, de Jesús, porque cree en él, pide misericordia. Su oración fue tan sencilla como acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si es que si una persona creyó en Jesús y se tomó de la mano de misericordia extendida de parte de Dios a través de Jesús, esa persona está en el paraíso. Así de sencillo. Sea católica, sea cristiana, evangélica, así de sencillo es esto. Ok. ¿Ok? Así Sí. de sencillo. O sea, Está bien. no se necesita más. Sí, Sol. Sí, yo nada más antes de que sigas, solo es como aclarar esa parte cuando dices que los que mueren, pues bueno, van al paraíso, para ver si sí entendí. O sea, el estado de su alma es que están durmiendo, pero ya están en el paraíso y ya están en la presencia del Señor. Pero el estado como de su alma, de su espíritu, es que están dormidos. No, no. O sea, aquí en la tierra, tú dices esa persona está muerta, ¿no? Ajá. Esa persona pues está en el panteón, aunque realmente esa persona no está en el panteón, lo que está en el panteón es su cuerpo, Uh-huh. que ni siquiera es su cuerpo porque ya es tierra, ¿no? Bueno, Sí. si tú abres el féretro te vas a encontrar 4 gusanos, y listo. Para nosotros esa persona aquí en la tierra pues está muerta, pero realmente en el paraíso esa persona está viva. O sea, aquí en la tierra diría está dormida, ¿no? Porque sabemos que va a resucitar. Bueno, aquí en la tierra va a resucitar, pero ahorita está viva. Sí, o sea, sí entiendo que sí está viva. Ok, ya entendí, o sea, se refiere Nunca como... murió, Sí, sí, sí. Ok, ¿ok? sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, Ok, gracias. ok. Ahora, ¿se acuerdan del otro reo, verdad? ¿Se acuerdan del otro reo?
ese reo no creyó en Jesús. Ese reo se burló incluso en ese último momento porque no creía que Jesús fuera el Cristo. Ok, ¿qué sucede con una persona que conociendo, teniendo allí está a la mano, el Señor lo tenía allí justamente enfrente de él, pero lo despreció? Bueno, dice, esto lo conocen ustedes, Juan 3:16 al 18, ¿alguien lo lee? Yuju, yuju. A ver, yo Juan lo leo. 3:16 al 18. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Síguele, al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, entonces fíjate bien lo que dice aquí. Dice que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él pudiera tener salvación, pudiera tener vida eterna. ¿Por qué? Porque todos están condenados. ¿Ok? ¿Cuál es el estatus de toda la humanidad? Condenado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya estaba condenado. O sea, no es de que vaya a ser condenado por no creer, no, ya estaba condenado. Sí me están entendiendo, ¿ok? O sea, no hay un castigo para el que no crea. No es de que Dios diga, bueno, él no creyó, entonces lo condeno. No. Más bien, dado que todos están condenados, Dios envió a su Hijo, la mano extendida de Dios a través de Jesús, para darnos salvación. El que en Él cree se toma de la mano y entonces se libra de la condenación. ¿Qué sucede con este reo? No creyó. Y si no creyó, y si no se tomó de la mano extendida de Dios, bueno, pues ya está condenado. ¿Sí está bien? Ok. Todos aquellos quienes no creyeron en Jesús, todos esos van a recibir un juicio, van a ser enjuiciados. Y el dictamen de ese juicio ya se conoce desde este momento. Dice Apocalipsis 20, desde el verso 11 hasta el 15. Yo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes estaban de pie ante Dios? A los muertos grandes y pequeños. O sea, entonces, ¿cómo describe la palabra de Dios a esa gente? Muertos. Muertos, exactamente, muertos. No están vivos, están muertos. Ajá. Jesús dijo, dice Santiago también, dice que el que
salvar, el que separar a un pecador de su vida, dice, salvará un alma de la muerte. Ok, ¿cómo estaban estos muertos? Y vi a los muertos. Sí, síguele, por favor. Sí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Okay. Verso Y 15. y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, este juicio, los que ya estudiaron Escuela de Obreros saben, es el juicio del trono blanco, donde todos los muertos, es decir, quienes no resucitaron, ok, por eso están muertos, serán juzgados delante de Dios, y nos dice cada uno conforme a sus obras. Obviamente, si ellos no resucitaron, ninguno de ellos se encontró en el libro de la vida, ya que no creyeron en la salvación ofrecida por Jesús, por lo cual todos ellos, todos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ok? La primera muerte es aquí, la separación de su alma con su espíritu. La muerte segunda es que son lanzados a el lago de fuego ardiente. O sea, no hay resurrección, no hay otro cuerpo para ellos, es un alma que se queda así, en desesperación. ¿Quiénes son estos entonces? Bueno, pues todos aquellos que despreciaron la salvación ofrecida a través de Jesús, los ateos que no quisieron creer en Dios, todas aquellas personas que creyeron en otros dioses, todos aquellos que se acogieron a falsas religiones, que los separaron a ellos de la fe en Cristo, aún judíos, quienes decidieron no creer en el Mesías que les fue dado y continuaron esperando un libertador. Ahí están todos esos, todos esos. Es ese grupo terrible de personas que enfrentarán ese juicio porque no creyeron en Jesús. Los que no creyeron, dice Juan 3:18, dice, ya estaban condenados. Ya estaban. No es que vayan a ser condenados, ya estaban condenados. Okay. Ahora, Romanos 2:12 y 13. Yo lo leo. Sí, Es porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ok. Ahí está hablando, si ustedes leen Romanos 1:2, está hablando de todo tipo de personas y está definiéndolos. Dice, bueno, los que no tuvieron ley,
es decir, todos los gentiles antes de Cristo, todos los gentiles que no tuvieron ley, dice, serán juzgados sin ley, serán juzgados por sus obras, por su conciencia serán juzgados. Y todos los que sí tuvieron ley serán juzgados por la ley. ¿Ok? Así es que ahí ustedes tienen cómo es que va a ocurrir esto. Ahora, lo que también nos dice la palabra de Dios ahí en Romanos es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, tanto judíos como gentiles, todos pecaron. Si ustedes leen esa parte, dice, no hay pretexto para aquellas personas que puedan decir, es que nosotros no sabíamos de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice que la verdad de Dios, su grandeza, se revela a través de la creación. De tal manera dice que no hay justificación para ellos. O sea, simplemente no creyeron en un Dios y entonces todos pecaron, dice, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice que la única manera de justificarnos es a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora bien, y los judíos que vivieron durante todo el tiempo bajo la ley, nos dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Ni uno solo justo. Sin embargo, todos ellos, cuando hacían los rituales que Dios les había ordenado hacer para la remisión de los pecados, había sacrificios y holocaustos diarios, pero había un día de remisión en donde el sumo sacerdote ponía las manos sobre un cordero, transmitía los pecados de todos sobre ese cordero era degollado, la sangre era recuperada, el sumo sacerdote entraba con esa sangre hasta el lugar santísimo, la derramaba encima del propiciatorio del arca y entonces presentaba los pecados de toda la gente, con las sangres era cubierta, de tal manera que cuando salía el sumo sacerdote de esa ceremonia, de ese ritual, toda la nación sabía que los pecados habían sido remitidos, todos los pecados del año habían sido remitidos. Así es que a través de esos rituales, Dios estaba perdonando y estaba salvando a todos ellos. Todos ellos estaban apuntando hacia Jesús, aunque probablemente ellos ni siquiera sabían, ellos simplemente veían un ritual. Hoy nosotros es muy fácil, es muy sencillo entender que ese ritual estaba dirigiéndose a Jesús, que era una figura de Jesús. Nos queda clarísimo ya hoy día. Y al que lee Hebreos le queda clarísimo que ese ritual hablaba de Jesús. Pero ellos no, los que vivían en ese tiempo ni idea tenían. Simplemente estaban haciendo un ritual que les había sido ordenado, a través del cual ellos creían sus pecados estaban siendo remitidos, estaban siendo quitados. Todos ellos, apuntando hacia Jesús, recibieron salvación. Recibieron salvación a través de, aunque no lo hayan entendido, recibieron salvación
y creo que juntamente con este reo, ese día estuvieron en el paraíso. O sea, llegaron al paraíso de Dios en el momento en el que murieron, porque ellos estaban apuntando hacia Jesús. Es una desgracia para todos aquellos que despreciaron probablemente esos rituales, que no los creyeron, que sabiendo que debían de presentarse en el lugar donde Dios hubiera establecido su nombre por lo menos 3 veces al año, no lo hacían. Era pues terrible para ellos. Terrible para todos las 10 tribus que se separaron y que el reino de Israel, el reino del norte, estableció a Samaria como su centro de adoración. Terrible para ellos, porque ninguno de ellos entonces pudo acudir ni pudo estar en Jerusalén, el lugar en donde Dios había puesto su nombre, para ese tipo de rituales en donde los pecados eran quitados, eran perdonados. Así es que la situación para todos los que me dicen, ¿y antes de Jesús qué pasó? Pues la verdad es que la gran mayoría, una inmensa mayoría, condenados. Condenados. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice él. Dice, hemos acusado que tanto judíos como gentiles, ninguno se puede justificar delante de Dios. De los judíos, pues los que hayan estado en esos rituales, creyeron en esos rituales, los hicieron, reciben salvación. Están, le dice, la protección de Abraham, el seno de Abraham. Pero todos aquellos que no, todos aquellos, vuelvo a insistir, todo ese pueblo, las 10 tribus que se separaron y que su rey estableció a Samaria como el centro de adoración, pues valieron, ¿no? Pobres. Pobres. Esta es la terrible y triste historia, ¿no? de todos ellos y la magnífica historia que hoy día nosotros tenemos en Cristo Jesús. Valoremos la gracia que tenemos, valoremos esta gracia. Sí, Liz. Tengo una duda, no sé si pueda formularla bien. Hay una parábola del rico y Lázaro. Así como viene en la Biblia, así como se cuenta aquí, así es como pasa, o solo es una parábola para dar un entendimiento, para dar una revelación. Es una parábola, ¿no? No es una historia que nos esté describiendo cómo es. Pero léela, ¿por qué no nos la lees, por favor? Ok, dice, habría un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá.
Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sí? Correcto. Ahí está hablando de la ley, ahí no está hablando de la gracia, ¿no? Lo que Jesús está diciendo, pues es que el que haya cumplido con la ley, pues, es una persona que no tiene nada que temer, ¿no? Si cumplió con la ley. En la ley estaba establecido, una de las leyes más importantes, era que las personas que tuvieran dinero no deberían de oprimir a, a los pobres, deberían de darle a los pobres. Es más, todas las leyes que Dios puso estaban establecidas para que no hubiera pobres. Por ejemplo, cada 7 años eran liberadas las deudas, ¿no? Si tú te habías endeudado, bueno, al 7.º año eran liberadas todas tus deudas. Si una persona se había vendido como esclavo, se le pagaba medio jornal por día, esa era la paga, y al 7.º año esa persona era liberada, pero además el amo tenía que darle de las cabras y tenía que darle de todo lo que él tenía que darle una buena compensación, porque había trabajado con él durante todo ese tiempo. Si había alguna persona menesterosa o pobre, decía, debes de darle, al que tenía, decía, tú le tienes que dar a él. Y si tú piensas que el año 7.º está cercano y por eso no le das porque sabes que no te va a pagar, entonces estarás pecando delante de Dios, decía la ley, ¿ok? También decía que cuando recogieran los productos del campo, no se llevaran todo lo que había, sino que dejaran caer gavillas, que dejaran caer del producto, para que los pobres pudieran venir detrás de ellos y recoger para que fuera su sustento. Así es que si ustedes han leído toda la ley, les aconsejo que lean Números, Deuteronomio, en donde está establecido todo esto, se dan cuenta que Dios tuvo especial cuidado en las leyes acerca de los pobres. Aquí habla de un rico que no tuvo cuidado de un pobre, que fue Lázaro. Y entonces le tocó el infierno debido a que no cumplió con la ley. ¿Ok? Lázaro, acogido al seno de Abraham, creyendo probablemente en esto, en rituales, todo este rollo, bueno, pues él estaba ahí en el seno de bajo la protección de Abraham. Y entonces habla de que hay una cima, hay una diferencia, ¿no?, entre estos y estos. No se puede pasar de un lugar al otro. Como parábola, yo puedo entender que es un lugar de tormento, es un lugar donde las almas estarán atormentadas, simplemente pues sin la presencia de Dios creo que la cosa ya está cañona. Si hoy día aquí en la tierra una persona que vive sin Dios está atormentada, simplemente veamos lo que puede pasar en el infierno, ¿no?, en ese lugar. Así es que, bueno, es una parábola, pero que nos habla de hechos verdaderos, ¿no? Ok, Y está hablando de la ley, está bajo el marco de la ley, ¿ok?
no está hablando del marco de la gracia, ¿no? Está hablando del marco de la ley. Sí, ¿Sí? gracias. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Sí, Norma. Gracias. ¿Qué pasa con las almas de las personas que deciden suicidarse? Me Es imagino una que pregunta, automáticamente es una pregunta muy compleja. Porque ahí entramos en otros temas, ahí todavía más complicados. Ah, una persona que decide suicidarse, una persona que está en un sufrimiento tal que decide terminar con su vida, no sé, creo que tiene un grave problema de fe, porque esa persona no ha podido creer que aquí en esta tierra Dios le puede liberar y Dios le puede bendecir. Dice la palabra hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Creo que una persona que se ha suicidado es una persona que ha desmayado. Es una persona que dejó de creer. Una persona que ya no puede creer que va a ver el bien de Dios aquí en la tierra. Una persona que ha dejado de ver propósito. Es una persona que está en grande sufrimiento. El diablo somete a personas en grande opresión, en grande sufrimiento, en grande desesperación, de tal manera que quieren terminar con su vida. Creo que el problema de estas personas no es el suicidio, Norma. El problema de estas personas es que antes del suicidio dejaron de creer. Antes de eso, su fe ya no existe. Su fe, si alguna vez tuvieron fe, se convirtió en desesperación. Ese es el grave problema. No creo que el problema sea que el suicidio sea un pecado de último momento que te manda al infierno. Creo que el problema es la grande falta de fe que te lleva en un momento de tal desesperación y de tal sufrimiento a querer terminar con tu vida. ¿y esto automáticamente condena el alma? Si no tienes fe, recuerda que lo único que te justifica es tu fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Recuerda que es la fe la que nos da vida. El justo por la fe vivirá. Así es que si no existe la fe en el Señor Jesús, si no existe la fe, pues esa persona está condenada, ¿sí? Eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, Hilda. No puede ser también que, bueno, entran en desesperanza, pero, y bueno, la falta de fe, pero también no puede ser porque no hubo alguien que les haya compartido o les haya hablado sobre el sacrificio de Jesús y lo desconozcan. Puede ser, sí puede ser que desconocieron, y si desconocieron, de todas maneras, pues no se tomaron de la mano del Señor. Aunque estoy seguro que personas que no han tenido quien les hable, Dios se manifiesta a ellos de maneras muy especiales.
Pero la desesperanza, Hilda, es ausencia de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si tú no esperas nada, que es la desesperanza, haber perdido la esperanza, entonces ya no tienes fe. La materia prima de la fe es esperanza. Sí, claro. Si no tienes esperanza, no hay fe. Así es que la fe se nutre de dos cosas, esperanza y seguridad de que lo que esperas lo vas a recibir. ¿Ok? Se nutre de esas dos cosas. Entonces, no tienes esperanza, no hay materia prima para la fe. Vuelvo a insistir, esta es la obra del diablo. La obra del diablo es crear tanto sufrimiento, crear tanta opresión, que la persona pierda toda esperanza. Que lo único que anhele es que se acabe el sufrimiento, ¿no? Y realmente pues va a iniciar, ¿no? Sí, así es. Así es, Ok, así es. ok, gracias. En el último momento, creo que una persona que a lo mejor está en ese grado de desesperanza se puede tomar de la mano del Señor. Recuerda lo que hizo el reo en el último momento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. Blanca había levantado la mano, pero creo que se salió. Sí, levantó la mano, pero se salió. Ah, ahí está Blanca de regreso. Blanca, ¿levantaste la mano? Blanca, Buenas noches, perdón. Es que creo que me sacó el internet. sí. Mira, yo tengo dos dudas. Primera, es que te fuiste bien rápido, pero en esta parte de Juan 11 dice, Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces ahí me quedé con esa cosa de que, bueno, ¿están dormidos o están vivos? Aquí no, o sea, sí necesito discernir esto, porque en esta parte donde le dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle, y luego acá donde dices que bueno, estaban durmiendo, entonces ya me hice bolas. Ahí me ayudas porque Sí, bueno, no estaba entendí. durmiendo porque pues aquí en la tierra, como les digo, o sea, están durmiendo, ¿no? Aquí en la tierra los vemos que están muertos. Ya hedía Lázaro, su cuerpo ya hedía, ¿ok? Ahora, su alma no se había perdido, su alma estaba, ¿dónde estaba? Pues estaba en el cielo, estaba con el Señor. Sin embargo, Jesús fue y lo despertó, lo trajo de regreso, lo volvió a meter en ese cuerpo antes corruptible, ahí el cuerpo que estaba corrompido dejó de corromperse, lo volvió a entrar en ese cuerpo, que finalmente volvió a morir, porque estaba en un Sí, cuerpo corruptible, ¿ok? ok, Eh, ya. y sí, bueno, estaba dormido, ¿no? Como todas las personas que mueren en Cristo aquí, pues se dice están dormidos porque, pues porque van a resucitar, Ok. van a Y en despertar. la parte, sí, ya me quedó claro. Ahora, entonces cuando Jesús va y predica a los espíritus encarcelados, tú dices que esas personas que no tuvieron esa oportunidad de practicar todas esos rituales para ser salvados,
y limpiados sus pecados por esos corderos. Estos espíritus encarcelados que desobedecieron, se refiere solamente a los que fueron en los días de Noé, como dice ahí en Primera de Pedro 3, de 19. Bueno, ese es otro tema muy cañón. A ver, pero dado que tú conoces de la palabra de Dios y espero que hayas leído el libro de Enoch, que lo he recomendado varias veces, ¿ok? Sí. Los espíritus encarcelados a los cuales se refieren no son humanos, son los espíritus que quedaron encarcelados en los tiempos de Enoch, que son los ángeles que dejaron su posición en el cielo y vinieron y tomaron mujeres, y de los cuales nacieron los Nefilim. Todos ellos son los espíritus encarcelados. Dice ahí que fueron encarcelados y quedaron bajo prisiones debajo de la tierra. Ok. Entonces no tiene nada que ver. No. Ok. Con este tema no. Con este tema no. Ajá. Ahora, okay, es un tema que también no nos ofrece mucha luz, ¿no? O sea, ¿qué les fue a predicar? ¿Los fue a salvar a ellos? ¿Fue a salvarlos a todos ellos? Enoch pidió por ellos. Uno de ellos le pidió a Enoch que intercediera con Dios por ellos. Y la respuesta de parte de Dios fue: dile a este cuate que él es el que debería de estar haciendo esa función y no tú. Él debería de estar cuidando de ustedes y no tú de ellos. Y fueron aprisionados. ¿Qué les fue a predicar? No tengo la menor idea. Ok. Gracias, Rubén. ¿Sí has leído Enoch o no lo has leído? No lo he leído, pero y me gustaría, si tienes el libro, que me lo mandarás, por favor, para poderlo leer. ¿O dónde lo busco? Sí, lo tengo lo tengo en PDF, pero tengo que buscarlo. Lo tengo en la computadora, lo tengo en PDF. Sí, te lo mando. Gracias, Rubén, muy amable. Dale. Mándanoslo a todos, por favor. Ok. Sí, Oscar. Gracias. Yo ya lo leí varias veces. ¿Y qué tal? Lo puedes descargar de internet. Está en internet, sí, también está en internet. Yo lo descargué. Está muy bueno. Sí, perdón. Ok. Vale. Sí, está bien. Están dormidos, pero están gozando de la presencia de Dios. Y posteriormente van a resucitar cuando venga el Señor. Pero dormidos en el entendido que sí están disfrutando de la presencia del Señor. Están vivos. Están en la presencia del Señor. Ajá. Disfrutando de la presencia, dormidos, en el sentido de que cuando regresen van a ser despertados. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, sí, claro, sí. Porque en el cielo ya estaban más que despiertos. Sí. Es que nada más era eso, Rubén. Tenemos que entender dos dimensiones, ¿no? La dimensión tiempo en la tierra, la dimensión eterno en el cielo. Si me meto en Honduras, sí. Si queremos entender el tiempo con respecto a la eternidad, el tiempo es una desaceleración de la eternidad. ¿Sí? Te lo voy a poner de esta manera. Vas en un camión, va a 80 kilómetros por hora. Constantes, 80 kilómetros por hora constantes. Tú vas de pie. Como son 80 kilómetros constantes, puedes incluso hasta soltarte del tubo
y no agarrarte de nada, porque son 80 kilómetros constantes, y entonces la velocidad a la que vas tú y a la que va el camión es exactamente la misma, por lo tanto no tienes de nada que agarrarte. Puedes ir tranquilamente parado sin agarrarte de nada. ¿Ok? Ahora, pero si Ok. el camión frena, si desacelera, entonces vas a tener un conflicto. ¿Ok? Te vas a ir hacia adelante inmediatamente y te tienes que agarrar de algo. ¿Ok? En ese momento sentiste el movimiento. No que antes no te estuvieras moviendo, pero cuando frenó, sentiste el movimiento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Sí. Dice la palabra de Dios que un día para Él son 1000 años nuestros. Ujú. Sí. Desaceleración. Una desaceleración. ¿Está bien? Así es que Ok. Ujú. con la eternidad desacelerada, ahí estamos. Bueno, ok, entonces, nosotros estamos en este tiempo y Dios está acá y está aquí también y está acá. Entonces, para Él, 1000 años acá es un día. Nosotros pasaremos de este lugar a este lugar. Ahora, llegará el momento de la resurrección, venimos a este lugar, regresamos a este lugar. ¿Sí me explicó? Ya me quedó mucho más claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, intenté. No, muy bien. Gracias, Rubén. No, muy bien. Muchas Ok. gracias. Yo sé que para muchos es una fumada lo que les acabo de decir, pero bueno. Más o menos, más o menos. No es cierto, pastor. Sí, Bueno, por eso, sí entendimos, sí entendimos. Pero ok. todo Y esto sí creo. ya nos lo habías hablado en la escuela de obreros, Ajá. Sí, ajá, ¿verdad? Bueno, sí, sí me acuerdo. sí, así es. Okidoki, bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Cuando vemos estas cosas, que esto es simplemente enseñanza, es obtener una información a partir de la Biblia, está bien, pero yo lo que quisiera de todos ustedes es que valoraran la inmensa gracia que nos ha sido dada a través de Jesucristo. No menospreciemos lo que Jesús ganó para nosotros, que es muchísimo. Es impresionante lo que Jesús ganó. ¿Mm? Véanlo en el contexto de cuánta gente perdida. Véanlo en el contexto de cuántas almas sufriendo. Véanlo en ese contexto y vean lo inmensamente privilegiados que somos de conocer a Jesús, de creer en Él y de tener vida eterna. No lo pierdan jamás de vista. Que el diablo no los pueda meter en una desesperación y en una aflicción, que el diablo no los pueda meter en un aprieto tal que ustedes pierdan su fe y pierdan su esperanza. Por el contrario, con la fe vencemos sobre todas esas cosas. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay nada más que quieran comentar, nos despedimos. Nos vemos el próximo domingo. Espero que todos estén bien, que no tengan gripa, que no tengan COVID, que no tengan nada. Nos vemos el próximo domingo. Yo les digo, de verdad, vayan si pueden. Vamos a tener una gran impartición de parte del Espíritu de Dios este domingo. Así es que, bueno, nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, Buenas Bien. bendiciones. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones.
Bye. Gracias.